gracias también al jefe de gabinete por haber estado tantas horas, digamos, informando. Hago una breve reflexión, simplemente esto también pasa, digamos, por la ausencia de su presencia, por los motivos que adujo al comienzo de la sesión, uno de los motivos entendibles, y también por la forma que se ha trabajado en esta Cámara, al haber falta de respuesta muchas veces de pedir un informe y demás, que muchas preguntas usted las ha tenido que responder hoy. ¿Está bien? Eso como una introducción. La pregunta concreta, seguramente después los colegas del interbloque van a hacer su pregunta, por lo menos los dos colegas que están hoy presentes en el recinto, y quizás el diputado Mancilla, que está conectado virtualmente, su pregunta. Mi pregunta es más general para la jefa de gabinete. Sabemos que San Luis está tercero en el ranking de jurisdicciones de pobreza infantil, solo por debajo de Chaco y el conurbano, con más del 70% de los chicos pobres. Pasando a nuestra provincia de posicionarse históricamente al final de la tabla, a ocupar los primeros puestos del ranking de pobreza en chicos menores de 14 años. En el anterior informe, recuerdo que dijo que asistían 75.000 chicos a merenderos, ¿de acuerdo? El año pasado. Y ahora, usted informó, tomé nota, que concurren 67.500. Entonces, significa que van menos chicos a los merenderos. Si en San Luis creció mucho más que en otras provincias, digamos, la pobreza infantil, ¿cómo hizo el gobierno de la provincia para disminuir el número de niños que asisten a los merenderos? O sea, ¿qué medida adoptó para contener esos niños para que, con el indicador más alto, 7 de cada 10 chicos son pobres y no van a los merenderos? O sea, y la pobreza aumentó. Lo dije recién, somos una de las 3 peores jurisdicciones. Me preguntaba recién, mientras escuchaba todo el informe, ¿qué han hecho otras provincias para salir de esto? Que claramente no están en la posición que estamos nosotros hoy, eso por un lado. ¿Y qué hicimos, o qué hizo el gobierno, mejor dicho, mal, para evitar esa situación de llegar a estos más que indicadores, a esta triste situación de la pobreza infantil? Puntualmente la pregunta es, ¿en qué se equivocó el gobierno respecto del plan de la lucha contra el hambre, quizás, y en qué otras acciones o políticas públicas no implementadas se equivocó para que se incremente considerablemente la pobreza infantil en San Luis? Esa es mi pregunta y muchas gracias. Yo en realidad tengo 2 preguntas. Una es el pedido de informe que usted le ha respondido, pero lo único que quisiera saber es la fecha cierta o aproximada de entrega del móvil de los bomberos voluntarios del Morro, si es que la tienen, porque dijo que están reparándolo. Y la segunda tiene que ver con su exposición al inicio, a la introducción, sobre la reactivación económica, ¿verdad? Para la reactivación económica y toda esta serie de medidas que se han anunciado se van a llevar adelante. Seguramente se hizo un estudio, un análisis de la situación económica de la provincia, de nuestra provincia, y específicamente usted nombró indicadores cuantitativos, nombró la pobreza, la desocupación, y en base a eso yo quisiera saber cuáles son los resultados esperados de todas estas políticas que se van a llevar adelante, en cuánto tiempo se van a lograr y de qué manera van a incidir en los índices de pobreza, de desocupación y de pobreza infantil específicamente. Hola, buenas tardes. Gracias, señor jefa de gabinete, por haber prestado el informe.
esperemos que el próximo pueda ser, no, que tengamos que hacer menos preguntas, que el tiempo sea menos y entonces por ahí tal vez 20 preguntas demanden menos tiempo de respuesta. Es la idea. Si bien reconozco que la extensa exposición ha dado respuesta a algunos de los temas, en mi caso concreto entiendo que hubo, por lo menos en algunos temas, algunas respuestas que denoto evasivas. Por eso quiero preguntar sobre uno de los temas. Doy como ejemplo, en el anuncio, a lo largo de la exposición, veo que se repiten anuncios que son similares a los del 1 de abril que escuchamos en este recinto y que todas las obras que están anunciadas, usted hizo un relato extenso de las obras, detallándolas y nos dijo que nos iba a informar sobre el estado de avance de las mismas. No obstante, yo advierto de eso, que el avance necesariamente es cero en el proceso de ejecución, porque cuando los expedientes administrativos están en circuito de firma, para la firma del decreto de adjudicación, la obra necesariamente no se ha empezado. Por lo tanto, digamos, aunque la enumeración sea importante, entiendo que, por eso digo que son meros anuncios aún, porque todavía las obras necesariamente no pueden estar en ejecución si no se ha firmado un decreto de licitación. Como eso, la respuesta respecto de por qué nos vinculamos al CFI, que creo que merece una evaluación, por lo menos de parte del gobierno provincial, la respuesta de que son simplemente rentas generales, no se compatibiliza con los argumentos con que la provincia se desvinculó, que eran que se iba a aportar ese dinero del canon que se aportaba al CFI a determinados proyectos productivos. Como eso también, la respuesta respecto de las cámaras de videovigilancia, y aquí me voy a preguntar, usted nos dijo simplemente que, que las cámaras, que existía determinada cantidad de cámaras que estaban siendo monitoreadas. Verdaderamente entendemos que esto se vincula a la situación grave de nuestra seguridad provincial. Hemos atravesado en el 2020, hemos vivido en el 2020 y también en el 2021 hechos de gravedad que no voy a nombrar, pero que son públicos y que preocupan. Si hay algo que preocupa a la población en este momento es la resolución, la investigación y el resultado de determinados casos que son fundamentales para todo el pueblo de San Luis conocer. Por eso creo que el tema de las cámaras de videovigilancia y la respuesta de que los 2.500 millones de pesos que responden al plan de seguridad provincial, solamente un 5% va a estar destinado al sistema de videovigilancia, que creemos que podría haber evitado, o por lo menos darnos un resultado concreto de investigaciones que están perdidas en la oscuridad, y un 40% a sistemas de detección de infracciones, entiendo que no tendrían ningún sentido. Por eso le reitero la pregunta en el sentido de cuál es la idea de la provincia respecto a un tema clave y fundamental, que es optimizar el sistema de cámaras en la provincia de San Luis, especialmente en el departamento Corredor. Muchas gracias. Diputado Bastoniza, ¿tiene los miembros de su bloque para que agilicemos? Si está conectado el diputado Mancilla para hacer la pregunta. Le preguntamos al diputado Mancilla si está conectado y si va a derecho a preguntar. ¿Está desconectado, presidente? ¿Me escucha? Lo escuchamos suya pregunta. Gracias, señor presidente. Pido disculpas por no activar la cámara porque la conectividad que tengo no es buena. Escuché atentamente y quiero agradecer a la jefa del gabinete por haber brindado su informe tan extenso y aprovechar la oportunidad para saludar a todos
todas las diputadas y diputadas presentes en el recinto y conectados virtualmente. Y sobre las respuestas que dio la jefa de gabinete respecto de la deserción escolar. Mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Habló la jefa de gabinete que tenemos una matrícula de alrededor de 120.000 alumnos de las distintas redes y que el curso relacionado a la atención alimentaria, las escuelas que reciben subsidio para la copa de leche cubren a 97.000 alumnos. Espero haber tomado nota correctamente de sus dichos, lo cual nos da una idea de la importancia que tiene la escuela en la contención de los sectores sociales y de los sectores necesitados. Y respecto de la deserción escolar y la situación, respecto puntualmente de la conectividad, entendiendo y habiendo tomado nota de lo que la jefa de gabinete denunció como medidas para acompañar a los alumnos en el proceso de las clases virtuales, y la distribución de cartillas, en papel y fotocopias, y dar el espacio de la escuela para que se pudieran acercar a utilizar la conexión de internet, y asumiendo que es así, que como dijo que todas las escuelas tienen la conexión de internet y con mantenimiento para que funcione, aún así entendemos que importante es conocer si hay alguna perspectiva próxima del gobierno de la provincia que brinda a los alumnos y alumnas de los sectores más necesitados herramientas tecnológicas para tener conectividad adecuada y manejo de material informático adecuado para las clases virtuales, ya sea celulares, tablets, notebooks, netbooks o algo por el estilo, para garantizar en definitiva la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación de manera virtual. Si hay una perspectiva de políticas públicas que incluyan este tipo de entrega de tecnología a los alumnos de alumnos. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecerle a la jefa de gabinete por su presencia, por su extensa explicación y respuesta a nuestros requerimientos. Agradecerle también a usted, presidente, por haber generado las condiciones para que esta sesión se diera dentro del marco reglamentario y asegurar que en el marco de lo que dispone el artículo 164, después de varias idas y vueltas, nosotros podamos ejercer la facultad de preguntar, porque creo que haberlo desarrollado sin esta posibilidad hubiera sido un mínimo un escándalo institucional. Dicho esto, y también diciéndole a la jefa de gabinete que habiendo resuelto seguramente los problemas, que se encuentra bien de salud, estaremos más seguidos, para que también esta reunión no sea tan extensa, seguramente la periodicidad nos permitirá tener sesiones más ágiles y menos extensas. Yo voy a hacer una primera pregunta y me gustaría si la jefa de gabinete tiene la posibilidad de responder de manera verbal o escrita las preguntas, y si existe la disponibilidad de hacerlo de manera verbal, esperar la respuesta para poder formular la segunda, así vamos a eliminarlo. De lo contrario, si no es así y lo va a hacer de forma escrita, que se lo permite claramente el reglamento, entonces ahí pasaría a la segunda pregunta. Lo que yo quería preguntarle, el índice de transparencia presupuestaria provincial evalúa la disponibilidad de la información pública, fiscal, de
las 24 jurisdicciones del país. Según el último informe, las 3 jurisdicciones con peores índices son la de Misiones, que tiene un índice de 4,15, la de La Pampa, que tiene un índice de 2,95, y la de San Luis, que tiene un índice de 1,59. Estamos hablando de índices de transparencia presupuestaria provincial, lo cual claramente nos coloca en una situación, desde el punto de vista de transparencia, en los últimos lugares de esa tabla. La pregunta la voy a leer para que quede en todo caso bien clara en la versión taquigráfica para poder después cotejar la respuesta. La pregunta sería: ¿por qué la provincia de San Luis no abre al acceso público los documentos e informes referidos al presupuesto provincial, cuentas de inversión, proyectos de ley impositiva, entre otros? Y si tiene previsto eliminar esta traba o impedimento de transparencia institucional, y en caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿de qué manera, por cuáles medios y en qué plazos? Dejo plantear la pregunta. Si la respuesta no va a ser de manera verbal, paso a otra y habilito a mis colegas diputados para que formulen otros requerimientos. Cuando se refiere a abrir el presupuesto o abrir la ejecutiva anual o abrir la fuente de inversión, ¿la pueden abrir el presupuesto? ¿A qué se refiere? No, a los documentos e informes referidos. Obviamente el presupuesto, la fuente de inversión llegan a esta Cámara, nosotros la podemos ver. ¿Cómo se ejecuta? Digamos, en definitiva, los índices de transparencia justamente evalúan la posibilidad. Bueno, Bien, completemos el formulario de preguntas. no, entendí que me dijo que me iba a contestar. Sí, también. Bueno, ¿Me va a contestar? sí. Bueno, espero. Pero, No, no le va a contestar. No se apresure, le pedimos a otro miembro de su bloque para que... No hay problema. Sí, el presidente del bloque de San Luis Unido hizo referencia a un tema que nosotros también hemos planteado en esta Cámara, que son los índices de pobreza infantil. En su alocución usted hizo referencia a un índice que claramente existe en esta provincia, que es el 40,6 de pobreza en San Luis. Según la encuesta permanente de hogares que publica el INDEC en el segundo semestre del cuarto trimestre del año 2020, la pobreza infantil, cuando hablamos de pobreza infantil, hablamos de menores de 14 años, llega al 69,9%, esto es 7 de cada 10 niños prácticamente. ¿Qué medidas específicas planean ustedes desde el gobierno para atacar de forma específica el flagelo de la pobreza infantil? El diputado Issa preguntó en qué se ha fallado, qué ha fallado el gobierno para llegar a estos índices. Esto implica que esa respuesta la vamos a tener seguramente en una evaluación de lo que ha pasado hasta ahora para llegar a estos índices. Lo que yo pregunto específicamente es cuáles son las medidas específicas que se piensan tomar para disminuir este flagelo que nos tiene en el 69,9% de pobreza infantil en la provincia de San Luis. Le voy a ceder la palabra al diputado Héctor Díaz, que creo que también tiene una pregunta, y luego completaremos las restantes. Diputado Héctor Díaz, lo escuchamos. Sí, buenas tardes, buenas noches, señor jefe de gabinete. Hacer también mías las expresiones de nuestro presidente del bloque, nuestro señor Guillet, en cuanto al agradecimiento por disponer de tantas horas para responder a todas las inquietudes.
Mi pregunta tiene que ver con las economías regionales, con el plan de reactivación económica que usted nos ha explicado en este recinto, y tiene que ver también con una marca provincial que es Carne San Luis. Si me permite hacer una pequeña introducción para luego llegar a la pregunta, en el año 2014 se inauguró en Unión el frigorífico con características de tránsito federal más grande de la provincia en cuanto a infraestructura, con una capacidad para faenar 120 bovinos por día y 80 porcinos. En ese sentido, en el año 2014 se adjudicó este frigorífico a la firma Livorno, Sociedad Anónima de Córdoba, luego por diferentes razones y fundamentalmente porque no obtuvo la autorización de tránsito federal, esta firma terminó renunciando a la adjudicación. A partir de ahí hemos estado motorizando desde el territorio y desde distintas autoridades, desde el municipio de Unión, a través del Ministerio de Producción, para que se haga un nuevo llamado a licitación. Y en ese sentido, el viernes 23 de abril de 2021 a las 12 horas se abrieron los sobres con las propuestas para la licitación del frigorífico de Unión. Mi pregunta puntual es, porque no tenemos novedad hasta el momento, ¿cuál es la firma adjudicataria del frigorífico de Unión? De existir esta firma, porque aún no lo sabemos, en qué fecha está prevista la reinauguración y la puesta en funcionamiento del mismo, considerando que este frigorífico en una primera etapa, que tiene que ver con lo que dije al principio, genera alrededor de 40 puestos de empleo de manera directa, más todo lo indirecto y todo lo que generaría en cuanto a la reactivación de las economías regionales en un departamento que somos productores por excelencia. El 50% de la producción bovina está concentrado en nuestra localidad y en nuestro departamento, y además tenemos un mercado muy importante en provincias vecinas. Muchas gracias, señor jefe de gobierno. Diputado Bonilla. Sí, gracias, presidente. Le voy a ceder la palabra al diputado Víctor Sosa para que formule un pregunta. Diputado Víctor Sosa, lo escuchamos. Sí, agradecer a la jefa de gabinetes por venir a esta casa. Y mi pregunta es sobre la explotación de la fábrica Lamin y la situación de los trabajadores. En el torno de la reactivación económica, hacemos hincapié en una situación que involucra al gobierno de San Luis y a cientos de familias de trabajadores de la fábrica Lamin. Consultamos por qué motivo se expropió la fábrica Lamin. El fin de la utilidad pública que en ese momento se analizó otorgar, en sí mismo el fin que pretende asignarle actualmente en referencia, a plano descriptivo, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación. La pregunta es, ¿por qué desde el Ejecutivo nunca se incorporó esta deuda en el presupuesto provincial para hacer frente a la expropiación peticionada desde el 2017? ¿Y cómo y cuándo se le procederá a pagar a los trabajadores de la fábrica, la NIM? ¿Y cuál es la motivación política que tiene el gobierno de San Luis para no pagar esta deuda con los trabajadores, algo que ya reconoció la justicia provincial? Nada más, gracias. Gracias, diputado. Seguimos con otros miembros del bloque, diputado. Sí, presidente, bueno, nosotros, a pesar de haber varios temas sobre los cuales podríamos preguntar, porque si bien ha sido extensa la exposición, en muchas cuestiones se han generado dudas, como por ejemplo que no hay estadísticas para medir la deserción escolar, pero por otro
otro lado se afirma de que la deserción escolar ha bajado, lo cual es claramente una contradicción en ese sentido, o referido a algunas obras que se dan, que se dan por finalizadas y que nosotros sabemos y está constatado que aún no han sido terminadas, y porque pretendemos que la mayoría de las preguntas que nosotros tenemos están en las comisiones, pedidos de informes que pretendemos que sigan su curso legislativo. Nosotros solamente vamos a formular las preguntas que hemos hecho hasta este momento. Gracias, presidente. Gracias, diputado Miguel. La diputada Berta Arenas. No. Diputada Verónica Causi. Sí, señor presidente. Sí, diputada Verónica Causi, escuchamos si tiene alguna pregunta para el señor jefe de gabinete. No, señor presidente, no tenemos preguntas, pero lo que queríamos es realizar un agradecimiento por la cantidad de horas y la extendida sesión informativa. Desde nuestro bloque no vamos a realizar más preguntas. Bueno, muchas gracias, diputada Verónica Causi. Diputada Sergio Amigo, del Parlamento del Interior. Diputado Alberto Fara. Diputado Bartolomé Partana. ¿Me permite, presidente? Sí, lo escuchamos, diputado Partana. Bueno, ante todo, saludar a todos los diputados y diputadas que han estado en esta sesión de manera virtual y presencial. Por supuesto, mi agradecimiento a la jefa de gabinete por haberse acercado a dar una explicación bastante extensa, pero de alguna manera creo que ha sido lo suficientemente amplia como para satisfacer las más de 200 preguntas que ha recibido. Desde las preguntas que hizo este diputado, la verdad, fueron contestadas. Hay algunas que me gustaría después, si me pudiera ampliar el tema de la minería, de cómo agregar valor agregado, especialmente a las grandes explotaciones o las fábricas que muchas veces están radicadas por la provincia y que sacan el material muchas veces sin una gran elaboración, generando así, digamos, una venta de commodities primarios prácticamente. Pero en líneas generales, y en honor al extenso y lo largo que ha sido la jornada, quiero agradecerle otra vez, conociendo su estado de salud. Me alegro que esté bien, así que aprovecho para desearle mucha fuerza y mucha salud, y por supuesto saludar a todo el equipo de ella y a todos los diputados y diputadas que estuvieron. Con esto creo que doy por acabado mi alocución, señor presidente. Gracias, diputado Bartolomé Partana. Diputada Mónica Domínguez. Diputado Gilberto Chávez. Gracias, señor presidente. Primero agradecer la predisposición de la señora jefa de gabinete y de todo su equipo para contestar las más de 300 preguntas que le enviamos para que pueda realizar este informe de gestión, que ha sido un informe muy minucioso, muy detallado, en donde nos ha contado que el Estado no ha estado ausente. Primero, digamos que este informe se ha desarrollado por lo que ha hecho el gobierno en un marco de pandemia inesperada, pandemia mundial, que nos ha afectado a todos, que ha cambiado el eje de las prioridades de los estados y del Estado provincial también, por supuesto. Que se sostuvo la obra pública, que los planes sociales siguieron vigentes durante la pandemia con los planes, los merenderos, los comedores, que se acompañó en la medida que se pudo a partir de las difíciles restricciones que hubo al comienzo de la pandemia y del avance de la misma a los distintos sectores de la economía, a los sectores sociales, a los sectores de la salud, porque
el Estado gestionó absolutamente la pandemia a partir de sus propios recursos, y allí es donde digo que planteó el cambio de eje en las prioridades. Mi pregunta va a ser breve y concreta porque los vecinos de mi pueblo, de mi ciudad, me están transmitiendo y me lo están preguntando, es si en el programa de reactivación productiva provincial, que ya está, por lo que nos dijo la jefa de gabinete en el Senado de ley, está incluido el turismo, los servicios turísticos para poder acceder a esos beneficios. Muchas gracias por todo. Gracias, diputado Ricardo Chávez. Diputado María Lune. No está. Diputado Juan Pablo Tomás. Gracias, presidente. Primero, gracias. Desde lo personal, y creo que hablo en nombre de todos, nos alegramos profundamente que estés bien de salud, porque más allá de cualquier cuestión política siempre debe primar lo humano, y en esto lo hemos dicho de esta manera en este tiempo. Segundo, quiero aclarar algo importante que quede claro hoy se cumplió con el reglamento interno, se cumplió con la ley de ministerios, también se cumplió con la Constitución fehacientemente, y los hechos lo marcan, y esto es importante que lo dejemos claro y establecido para que ante cualquier diferencia en ese sentido, o a partir de hoy queda claro que se ha empezado a cumplir en este sentido y se va a normalizar absolutamente toda esta situación, que es muy importante. Dos preguntitas cortitas. Hablaste del convenio marco para el desarrollo sostenible. Había 3 municipios que no habían presentado los proyectos. Si pudiéramos saber cuáles son los 3, porque creo que es importante desde la visión federal. Y segundo, ¿qué tienen que hacer los comercios para acceder al 42% de descuento que van a tener estos 25.000 comercios que van a acceder al beneficio de la tarifa eléctrica? Si tienen que hacer algo, tienen que hacer un trámite, o es algo automático que se va a realizar, y si es automático, bueno, comentar que es automático para que lo puedan visualizar también en las tarifas cada uno. Gracias. Bueno, vamos a ver primero. Me encantaría ver, obviamente, cuando uno habla de datos estadísticos como el que formulamos ahora en cuanto a la indigencia o pobreza, pobreza infantil, a mí por lo general soy de analizar en profundidad el tiempo, como marcar viste que yo hago el cuadro y comparo nación, provincia, y antes de eso hice todas las provincias argentinas y llegué a un cuadro que sintéticamente, por no demorar, muestra con una sola mirada algo que parece ser fácil de entender. Si a mí me explican las estadísticas o me hacen suponer que la indigencia o la pobreza infantil es de tanto, obviamente que me gustaría ver cómo fue la evolución o el contexto en el que la misma se dio. Primero hay que ver en qué momento empezó a suceder esta pobreza. Segundo, que no hay que confundir pobreza con indigencia. Y tercero, que creo que cuando hablamos de estos indicadores que son macroeconómicos, y creo que en la exposición lo advertí, y si no fui clara lo puedo aclarar nuevamente, o puedo hacer una nueva expresar realmente al respecto. Uno tiene que entender que la estadística lo que hace es mostrar un periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo, cuando hablamos de economía, hay que ver cuáles fueron los factores endógenos o exógenos que llevaron a que ese índice que hoy estamos viendo, que quizás es en un momento determinado, en una foto, viene evolucionando o cómo se viene moviendo. Por lo que me manifiesta, porque en realidad de verdad no lo tengo estudiado en profundidad como a otros índices o a otros coeficientes, pues no debo subir yo la responsabilidad a través de mi representación del gobernador de la culpa de que la pobreza en San Luis es por la mala gestión del gobierno provincial.
porque eso no existe. No existe una pobreza culpa de un gobernador en ningún lado del mundo. La pobreza, la indigencia o lo que fueran son, o la desocupación, son productos de variables macroeconómicas. Entonces quizás, obviamente, están relacionadas con lo que hemos venido hablando durante todo el día de hoy, de la crisis del 2018, de la crisis del 2019, del inicio de la pandemia, donde hay un aumento sostenido de la inflación, donde tenemos una caída del salario real con relación a la inflación. Todo este combo macroeconómico donde la provincia no puede fijar una política monetaria, necesitaría emitir un billetito para poder hacer frente a algún gasto que entienda urgente. Entonces, para evitar una discusión de idas y vueltas, sí quizás, sin asumir bajo ningún punto de vista que es responsabilidad del gobierno, si vamos a hablar de la pobreza infantil, pido 5 días para introducirme en el tema como corresponde, hacer el análisis que merece y que para no tener una respuesta que por ahí la voy a dar sin el conocimiento profundo de lo que quiero expresar. Entonces, si es posible, pido 5 días para contestar esa pregunta. Con relación al móvil del Morro, sé que el expediente se inició y que ya el móvil se encuentra en el parque automotor. Lo que no tengo, obviamente, en detalle es cuál es el arreglo que tiene que hacer y cuánto va a demorar. Eso sí, también lo puedo mandar por escrito, es un trámite muy simple. Le pido al secretario de Transporte que me diga cuándo va a ser entregado definitivamente el móvil en la localidad del Morro. En cuanto a lo que dijimos de cómo vamos a medir estas políticas que hemos planteado, uno tiene que tener en cuenta varias cosas. El 1 de abril el gobernador anunció las políticas. Nosotros veníamos de una crisis importante, estábamos a nivel nacional complicados, habíamos ya atravesado una parte impresionante de la pandemia, un año de pandemia, y sabíamos que íbamos a cobrar, pues ya habíamos cobrado hace poquito tiempo dos juicios que la Nación mantenía con la provincia. Eso permitió que con las reservas que tiene la provincia de San Luis, producto de la buena administración, más el cobro de los juicios, pudiéramos diseñar políticas para salir de la pandemia independientemente o sin tener en cuenta lo que el Estado Nacional nos quiera dar. En ese marco de la independencia económica que siempre pregona el gobierno peronista y en este caso el gobernador Alberto Rodríguez. Creo que hay que diferenciar las etapas. El gobernador, cuando vino a la legislatura el 1 de abril, anunció las medidas. Yo lo que estoy haciendo ahora es simplemente decir cómo vamos en la ejecución de las medidas. Si un proceso de licitación no es parte de la ejecución, no entendemos derecho administrativo. Porque yo no puedo decir que una obra está en ejecución si primero no realicé los plazos o los trámites administrativos para lograrlo. Entonces, de hecho, cuando detallé un montón de obras, puse el proceso en el que se encontraba cada uno. En ejecución, en elaboración de pliego, en la apertura de sobres, en evaluación de ofertas. Entonces, creo que les he hecho los proyectos, cómo pensamos la ley de créditos, cómo pensamos la ley de avanzar, ya están plasmadas en el documento. Necesitamos autorización legislativa para poder llevarnos adelante. Entonces, es decir, que han quedado meros anuncios sin ninguna parte de la ejecutividad, prácticamente es como desmerecer el trabajo de quienes ocupamos hoy circunstancialmente cargos públicos dentro del Ejecutivo Provincial, porque hacer un pliego o redactar una norma mirando el aspecto amplio, ya sea de los créditos o del programa Ingresar, armar una tarifa o un subsidio con los fondos que vienen de la coparticipación a tal efecto, implica cuentas y cuentas y más cuentas para determinar la cantidad de usuarios o beneficiarios que van a poder acceder a la misma. Todo el mismo trámite administrativo es nuestra obligación, es nuestra función y es lo que nos establece el Código de Procedimiento Administrativo y la Ley de Contabilidad. Entonces, que no haya ejecución es un término poco feliz.
que no esté el porcentaje de abajo cerebral y de hora, y bueno, a abril, a julio, creo que la experiencia en el gobierno que has tenido te demuestra que la burocracia no es tan rápida, o sea, no es tan rápido de sacar del abanico un pliego de varias situaciones y adjudicarlo. Hay plazos establecidos por ley y todo lo demás. Que el avance de la obra es cero. Conozco el trámite del acto administrativo. Claro, pero quedó como si eso no fuera relevante. No existe obra o no existe adquisición de insumos o no existe acción del Estado sin un trámite administrativo. ¿Fue dirigida al sistema de vigilancia? No, en general. Está bien. Después tengo abajo la de videovigilancia. Sí me interesa saber cómo vamos a medir. Nosotros, ¿qué nos hemos propuesto con todas estas políticas? Y por eso digo que hay una ejecución impresionante de atrás. Nosotros nos hemos propuesto volver a un San Luis antes del segundo semestre, del famoso segundo semestre de 2018. Recuperar todos esos puestos de trabajo y tener por lo menos ese estatus económico. Creemos que con toda esta batería de políticas y en aproximadamente lo que tarden en construirse las obras y ponerse, no quiero dar un número apresurado, pero en no menos de 18 meses podemos estar en una realidad, no sé si igual a la del segundo semestre del 2018, pero sí cercana. Desde que empecemos a ejecutar las obras, principalmente con los municipios, empecemos a ver la activación económica con la mano de obra local, la adquisición de insumos, entreguemos los créditos que van a dar más puestos de trabajo, van a procurar más adquisición de insumos locales, van a hacer un crecimiento económico y quienes hoy no pueden contratar, puedan tener a los chicos de empezar capacitándolos y ahorrando ese dinero que gastan en sueldos o que no pueden pagar o que les impide a ellos realizar otra actividad, la economía se va a empezar a mover, que es lo que necesitamos. De hecho, estábamos pensando, nosotros esperábamos que la reactivación económica del 2021 no se viera ahora, y se está viendo. La industria lo está mostrando, se está reflejando. El volver al empujoncito ese que creíamos que no se iba a dar más hasta que no se terminara la pandemia y nos sacáramos del tapaboca. La industria está creciendo, el mundo aún no sabe cuánto generó el COVID en la depresión de la caída de la economía mundial. Mucho menos América Latina y mucho menos aún en la Argentina. Entonces nosotros hablamos sobre supuestos. Tenemos que ver estas realidades, como las que yo decía recién. Esperábamos que no se recuperara la industria, y se está recuperando. ¿Me podría repetir el índice de desocupación en San Luis? ¿Sí? 3,5. 3,5. Sí. Si se produce la recuperación va a ser. Pero la desocupación, por eso yo en la alusión al principio hicimos referencia a la desocupación, porque no se ve perjudicada el índice de desocupación. Venimos con un índice de desocupación bueno en el contexto en que nos movemos. 3%, un pico del 4,9% para después bajar al 3,5% nuevamente, siendo ahora la desocupación más baja del país. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tuvimos una política activa. ¿Y a qué índice aspiran llegar? O sea, no, de la desocupación, sí, del 18. y no de la desocupación no queremos picos nuevos. Lo que sí tenemos que bajar es la pobreza y la indigencia. Pero la pobreza y la indigencia, lo que yo quise mostrar cuando mostré el gráfico, es que están totalmente atados a las políticas nacionales. Porque la devaluación es lo que provocó la caída de los salarios, porque la inflación es lo que provocó la pérdida del poder adquisitivo y porque todo eso es lo que influye en que podemos adquirir menos bienes y servicios y nos volvemos más pobres. Distinto es el fenate de la economía provocado por el confinamiento.
Ahí nos guardaron. Tuvimos una medida de contracción económica para poder preservar la salud. Pero no hubo ninguna medida económicamente consciente de decir recurro a un endeudamiento que me genera una devaluación de mi moneda con relación al dólar y en función de eso se me dispara la inflación, entonces no tengo ni dólares ni mi billete vale y con relación a eso tampoco puedo pagar salarios porque las provincias no tienen maquinitas para emitir dinero, entonces como todo ese combo pierde fuerza o pierde el poder adquisitivo la persona. Entonces ahí se refleja la pobreza. Ahí se refleja la indigencia. La desocupación, lo que dijimos es que había migrado desde un trabajo asalariado, mayor desocupación hubo, perdimos puestos de trabajo. Cada vez hoy. Me pasa que el índice de desocupación se distorsiona porque se mide en base a los que buscan trabajo. Entonces, con las ayudas, eso se puede ver modificado. Sí, pero por eso la línea de tiempo, por eso yo no me vine únicamente a la foto de hoy. Yo hice, ahí sí me fui para atrás para que no se entendiera eso. La línea temporal, por eso abarcaba más años de lo que podríamos haber mirado. Si miramos 2018, 2019, 2020, no habíamos visto 2016. Y no nos hubiera salido tampoco interpretar por qué llegamos a esta situación. Porque creo que lo que estamos discutiendo es qué nos pasa como argentinos, dónde estamos, qué nos pasa como puntanos, por qué llegamos a estos índices a los que no estamos acostumbrados realmente y cómo vamos a hacer para salir primero de la fragilidad en la que nos encontramos cuando inició la pandemia, producto de las dos crisis, la crisis financiera 2018-2019 y después de la crisis sanitaria provocada en el 2020. Y cómo ahora, a partir del 2021, con una conciencia un poco más madura, podemos entender que si nos cuidamos, y con la vacuna por supuesto, podemos llegar a una reactivación económica quizás más rápido de lo que pensábamos cuando la pandemia inició. Cuando nos dijeron, no pueden salir de su casa. Cuando únicamente estaba abierta la farmacia y el supermercado. Entonces, en ese sentido es cuando yo me refiero a, si quiero hablar de pobreza infantil, me encantaría poder hacer ese análisis como más macro. Y por eso les pido estos 5 días para poder contestar. El CFI, en realidad, nosotros cuando adherimos a la Comisión Federal de Impuestos, a la Comisión de Inversiones, el Consejo Federal de Inversiones, ¿qué nos pasaba? En la detracción y la automática de la coparticipación, la nación manejaba esos recursos y cuando queríamos acceder a los beneficios de otorgamientos de créditos para pymes o mini pymes, siempre nos avisaban 2 días antes cuando estábamos ya a punto de vencer cualquier presentación ante el organismo nacional. Entonces, no teníamos tiempo de hacer la campaña para que la población de San Luis se enterara y al final lo terminábamos mandando los recursos que le correspondían a San Luis a financiar proyectos que se ejecutaban en otras jurisdicciones. Por eso fue la decisión de desvincularse del CFI. La desvinculación del CFI hace que los recursos vuelvan a ser rentas generales por naturaleza, pero también nos permitió generar otro montón de leyes. Por ejemplo, la Ley 501 de beneficio de exenciones impositivas. Por ejemplo, en su momento el decreto 99 vigente de la Dirección Provincial de Renta. Por ejemplo, la Ley 256 de fomento de las inversiones. Entonces, eso lo que pasa es que habría que hacer un análisis de la legislación, cómo fue variando las leyes de fomento. Como hoy tenemos un plan ganadero que no es el mismo que teníamos cuando estábamos adheridos al CFI. Como hoy tenemos una ley que procura la plantación de frutales, o como hoy tenemos la ley de valor agregado. Todo eso son para las pymes y las mini pymes. Yo dije a nivel técnico que volvían a las rentas generales para financiar gastos corrientes y de capital y también el costo fiscal.
de la implementación de todas las políticas provinciales que otorgan beneficios a las pymes y a las mini pymes. Quizás ahí estuve corta en la respuesta. Las cámaras de videovigilancia, ahí hay que tener dos miradas. Primero, que son mucho más baratas, por eso el indicador presupuestario que no nos asuste, porque es más barato comprar una cámara de videovigilancia que una camioneta, 1000 veces más barato. Y la zona de radarización, cuando esté lista la licitación, y espero la próxima vez que lo venga, si Dios quiere, mi salud me lo permite, voy a estar presente, puedo contar cómo va, cuál es el plan de radarización en particular y lo bueno que va a hacer para la provincia. Por eso que no nos asuste el 5% o ese porcentaje que yo hice en el marco de los 2.500 millones. O sea que es importante la inversión. Tampoco podemos tener una cámara por la puerta de cada casa. Sería una utopía. Pero hay que hacer, ¿cómo? Lugares estratégicos, sí. Por eso yo quiero traer, cuando venga la próxima vez, quizás podemos hablar de esto, pero para que no se circunscriba solamente el Ministerio de Seguridad, también te llevo al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ayuda en esto. Entonces, nosotros ahora entendemos que esta es la cantidad de cámaras que la provincia necesita como para tener cubiertas las zonas que el mapa del delito nos arroja. Si nos quedara un déficit, bueno, compraremos más. Siempre está la posibilidad del error. Deserción escolar, yo quiero que se entienda algo. Yo no dije que no había deserción escolar. Dije que hay deserción escolar, 5% de deserción escolar, que es impresionante. Por eso hablé también de políticas para combatir la deserción escolar. Si no hubiera deserción escolar, obviamente que no hablaríamos de políticas para combatir la deserción escolar. Lo que yo les quise decir es que si uno analiza las matrículas actuales, no hay una disminución que preocupe en relación a lo que venimos viendo. Por ejemplo, como vimos con el índice de suicidios. Ustedes preguntaron la cantidad de gente que se había quitado la vida en los últimos años. Y uno lo observó y vio que en realidad el índice más grande se dio en el año 2018, si comparamos el periodo temporal 2016-2020. Entonces, la deserción escolar, si yo veo que se me dispara al 10%, y sí, estoy complicado. Ahora, si la matrícula, los chicos que asisten al colegio, que lo tengo todo el tiempo informado, no varía, es un indicador que a mí no me va a generar una alerta. No quiere decir que no voy a seguir luchando contra la deserción escolar. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? En cuanto a la cantidad de chicos que van o no a los merenderos, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que cuando el año pasado yo vine todavía no estaban implementados los comedores. Entonces quizás el chico que dejó de ir al merendero es porque está yendo al comedor y porque prefiere comer, almorzar y no recibir la vianda, o porque con eso ya satisfizo su demanda nutricional. Entonces esa relación, si antes eran 120, ahora son 97, no es válida. No es válida. Y también hay que tener en cuenta que por ahí el chico no va porque come. Porque la indigencia es no comer. La pobreza mide otras cosas. Entonces, ser indigente no significa ser pobre. Pobreza. Por eso digo, cuando hablo del chico que dejó de ir al merendero. Porque quizás dejó de ser indigente, o porque no le hace falta, o porque va al comedor.
no es lineal esa relación. Transparencia, es verdad, es una deuda la transparencia en cuanto a la publicación presupuestaria, a las cuentas de inversión y a la ley impositiva anual, teniendo que hacer algunas salvedades. La ley de presupuesto es una ley que la ley de presupuesto y la ley impositiva anual sancionada, publicada en el boletín oficial. La ley impositiva anual inmediatamente está visible en la página web de la DPP para todos los contribuyentes y aún los no contribuyentes también. O sea, con lo cual ahí creo que no habría problema, porque sí, en ese caso el CFI admite que sí tenemos esa información a disposición. Distinto de la ley de presupuesto, que queda como una ley muerta sin saber en definitiva cómo se llevó adelante. Es una ley de presupuesto. Uno presume que esto es lo que va a suceder. Después existen las partidas presupuestarias que se van modificando, o que por ejemplo con la pandemia tuvimos que hacer frente a gastos que no teníamos previstos. Sí, entiendo que eso hay que darle transparencia y hay que darlo a conocer. Creo que el ministro está trabajando justamente en esto. Y la cuenta de inversión también. Una cuenta de inversión, remitida al Tribunal de Cuentas, remitida a este organismo, tranquilamente la población lo tiene que conocer. Aparte, cuentas de inversiones que hace 3 años arrojan, más de 3 años, tenemos reservas. Una cuenta de inversión que nos está diciendo que financieramente la provincia pudo ahorrar sin desatender ninguna política social o imperante, de necesidades imperantes. Entonces creo que es muy bueno hacerlo. Es muy bueno porque la ejecución del presupuesto es, por lo general, ustedes saben cuando ven la cuenta de inversión, nosotros teníamos hasta el año pasado el presupuesto equilibrado, nunca hay un endeudamiento, la cuenta de inversión lo refleja de manera genuina, o sea que elaboro el presupuesto, lo ejecuto durante el año y lo que la cuenta de inversión apruebo o no como lo ejecuté. La transparencia en ese sentido me parece excelente y vamos a trabajar para que esté a disposición de toda la comunidad. No veo nada malo, es al contrario, malo es lo que estamos quizás de no publicar. Gracias. ¿Qué me queda? Expropa Lani, frigorífico de Unión y la recuperación minera. No puedo contestar porque la verdad sí sé de la licitación de Unión, sí sé de todo eso. No sé cómo surgieron la apertura de sobres, porque he estado en este tema y no he estado tan en la diaria del Ejecutivo. Así que, igual que la NI, tiempo para poder, tampoco tenemos en las preguntas, entonces no las estudié en profundidad. Como entonces, me quedaría para repasar. El turismo, por supuesto, el que preguntó sobre el turismo, bueno, el sector del turismo puede acceder a todas las exenciones impositivas, principalmente si una caída que la deben haber tenido obviamente entre los ingresos entre el 2019 y el 2020, no van a pagar más ingresos brutos hasta fin de año. Simplemente tienen que hacer la presentación una vez que esté aprobada la norma, el resto lo hace la DPP, determina la caída del 20% y otorga la exención. Y en relación a también van a poder ser efectos siempre y cuando sean innovadores, porque están fomentando principalmente la actividad primaria, pero bueno, ahí dice entre otros, por lo cual cuando llega acá y lo disputan van a ver que hay ciertas ventanas para que puedan acceder a los créditos la mayor cantidad posible de sectores. Y el de la tarifa eléctrica
La diferencia que directamente ya está, se firma el decreto y el ESAT tiene que aplicarlo porque la provincia es la que financia eso. Me queda entonces analizar lo de la pobreza infantil y responder la NIT frigorífico Unión. ¿Y los tres? Los tres municipios no, todos firmaron. Algunos no han presentado Los problemas, entendí que todos habían firmado y que había tres que no habían presentado problemas. No lo... Alto Pencoso, Paso Grande y Las Aguas. Cada uno. Alto Pencoso te va a dar. Bueno, señor jefe de gabinete, hemos finalizado. Perdón, sí, diputada. Gracias. Sí, yo simplemente quería pedirle si nos puede remitir esa información que usted dijo que había enviado al Senado, que le había dado en el Senado, porque me parece que había datos o cosas que podemos, me parece que son importantes. Sí, yo hice una presentación un poco más larga porque hablé del sistema, de la situación epidemiológica y dejé una presentación como la que hice acá, pero con datos mucho más contundentes. Por ejemplo, comparación entre la cepa de Wuhan con la cepa de la India, con la cepa, porque tenemos que cuidar más. Así que yo voy a pedir al Naim se les va a mandar, la de presidencia. Sería bueno que quizá la presidencia lo solicite al Senado y lo ponga a disposición. Diputado Mancini, sí. No, si se salió la pregunta de la si tiene pensado entregar tecnología para los sectores más necesitados para las clases virtuales. Bueno, ahí lo responde la señora jefe de gabinete, diputado. Sí, me la salté. La última reunión que tuve con la ministra de Ciencia y Tecnología, analizamos la posibilidad de adquirir tecnología. En ese sentido, lo que se estaba evaluando era si convenían las notebooks, las netbooks o en algún caso hasta los teléfonos celulares inteligentes. Porque hay que pensar que el niño no es el niño que va a adquirir esto con el mismo niño que recibió la primera computadora. Es algo que se va a definir en los próximos meses y que seguramente lo vamos a estar comunicando. Bueno, señor diputado, agradecemos la presencia de la señora Georgia. Al leer la conclusión, la escuchamos. Apunto un poquito, porque está bueno cerrar después de tanto. Miren, la pandemia del coronavirus ha puesto en consideración todo el sistema económico y sanitario global. El virus ha conseguido desordenar la economía globalizada, esparciendo el miedo en las diversas economías y en los poderes políticos del Estado. La teoría del caos se manifestó en la economía mundial, ya que las variaciones generadas en el sistema implicarán grandes diferencias en el comportamiento futuro, imposibilitando la predicción a corto plazo. Todos los escenarios económicos mundiales proyectados se han vuelto totalmente inciertos. Podemos pensar que nada será igual después de esta crisis sanitaria, y aunque todavía no podemos imaginar cuál será la realidad que nos espere, cierto es que sí debemos reflexionar sobre las relaciones del sistema global de producción y consumo y tener presente que, aún en este contexto de incertidumbre, hay certezas que no podemos obviar. Ante una situación de peligro,
se ha visto la importancia y la función del Estado, comenzando por el servicio de salud pública, pero en general por todos los servicios a cargo del Estado. Sin duda, debemos pensar la importancia de reforzar lo público. La pandemia, que no deja de ser circunstancial y que seguramente con la campaña de vacunación a mediano o largo plazo se controle, debe direccionar nuestra mirada a fenómenos más integrales, que es casi seguro que suceda si no actuamos en consecuencia. Observemos el esfuerzo que implica para el mundo entero frenar la expansión de un virus. Imaginemos ahora por un minuto lo que puede llegar a suceder si debemos controlar el calentamiento global o una crisis ecológica. Sí, seguramente la lucha contra la pandemia se tornó por un segundo en nuestros pensamientos manejable. Cuando comencé la exposición, consideré necesario repasar con cada uno de ustedes lo complejo de la situación que estamos atravesando y reflexionar ahora sobre las consecuencias que tiene sobre la vida de cada persona. Si bien el tema central de lo hablado fue la crisis económica que nos afecta y las medidas que llevamos y llevaremos adelante para combatirla, cierto es que también intenté hacer hincapié en graves secuelas o en las graves secuelas que la pandemia deja en lo social, lo psicológico y emocional. Cuán vulnerables nos volvimos de la noche a la mañana y cómo la incertidumbre de si existirá un mañana nos afecta. Después de haber leído decenas de artículos relacionados con crisis económicas y los hechos que la causaron, llegué a la conclusión de que la humanidad ha vivido en un permanente estado de crisis. El patrón parece repetirse. Las grandes epidemias, pandemias de la historia no solo ocasionan muertes, sino crisis económicas, psicosociales y emocionales. Pero al final de cuentas, la resiliencia ganó terreno, generando un gran aprendizaje y el incremento de la capacidad de adaptación y supervivencia. Epidemias y pandemias son el resultado de variables como la pobreza, la falta de higiene, la grave tendencia al individualismo, el factor estrés producto de un ritmo de vida acelerado, entre otros. Todos estos factores perviven hasta nuestros días. Todos y cada uno de ellos deben ser analizados, atendidos y superados. El tema es que uno siempre estudia o lee la historia, lo que pasó y cómo se actuó. Lo difícil es asumir que nos está pasando, que somos nosotros los que nos encontramos atravesando un momento que para los que vienen será historia. Lo importante es entender que todos somos responsables de nuestras acciones y debemos concentrarnos en tomar las decisiones correctas y actuar en concordancia con ellas, porque seremos los artífices de las consecuencias que deriven de esta pandemia, que seguramente algunas serán malas y otras no tanto. Y digo no tanto porque suena extraño decir buenas, pero bueno es saber que la solidaridad es fundamental en tiempos como este y que se demuestra, por ejemplo, manteniendo la distancia entre unos y otros. Porque bueno es saber que hemos madurado emocionalmente, asumiendo nuestra fragilidad humana frente a un microorganismo, concibiendo el respeto por el planeta que habitamos. Porque bueno es comprender que nuestras acciones sí generan un beneficio o un perjuicio a las personas que nos rodean. Por último, creo que debemos reflexionar sobre las relaciones políticas.
propiciando una concepción de unidad en lo relativo a cómo seguir adelante en este camino tan difícil de transitar. Por un tiempo es imperante la necesidad de hacer a un lado las divergencias políticas y de pensar de manera consciente cuál es el rol que vamos a tomar frente a la sociedad, entendiendo que de la pandemia debemos salir juntos y unidos. Muchísimas gracias.